El auditorio estaba lleno y el aire olía a café recalentado. En la mesa central el director general sonrió y alzó la voz. Dijo la frase despacio, clara, delante de todos. «Te doy mi empresa si pruebas que Dios existe». Las risas cayeron como monedas sobre el suelo. El protagonista quedó de pie, con la carpeta vieja apretada al pecho. Dentro llevaba contratos anulados y una foto doblada de su padre. El antagonista siguió hablando, seguro, impecable, protegido por aplausos. Un foco iluminó los zapatos gastados del hombre que escuchaba. Él bajó la mirada y sintió calor en la nuca. Pensó en no responder, en sostener el silencio como un vaso lleno. Recordó una oración breve, casi olvidada, sin palabras completas. Al final el moderador cambió de tema y el público se calmó. La sala recuperó su orden y por un momento todo pareció estable. Antes de aquel día público, su historia había sido silenciosa y larga. Nació en un barrio obrero del sur de Madrid, cerca de talleres cerrados. Su padre entraba al amanecer en una fábrica de piezas metálicas. Volvía con las manos negras y el gesto cansado. La madre llevaba una libreta donde anotaba gastos mínimos. Pan, leche, alquiler, luz, nada más. Aprendió pronto a llegar puntual y a no pedir favores. A los 15 años ayudaba en una ferretería los fines de semana. Ordenaba tornillos, barría el suelo, escuchaba conversaciones ajenas. Allí oyó por primera vez la palabra empresa con respeto. No sonaba a riqueza, sino a constancia. Estudió administración en un instituto técnico público. Iba en metro con apuntes subrayados y una pluma prestada. Guardaba los exámenes aprobados en una carpeta azul. Cada hoja era una pequeña victoria. No celebraba, solo seguía. La fe estaba presente sin ruido. El padre rezaba en silencio antes de dormir. Nunca explicó por qué. Solo cerraba los ojos un momento. El hijo imitó ese gesto sin entenderlo del todo. No día discursos, solo hábito. Con los años entró como auxiliar en una consultora mediana. Un contrato temporal, salario ajustado, horario largo. Firmó con una pluma ajena y manos firmes. Guardó una copia en un cajón que luego cambiaría de casa. Aprendió a leer balances y a callar en reuniones. Observaba más de lo que hablaba. Durante 7 años aceptó tareas que nadie quería. Revisiones tardías, informes corregidos a última hora. Comía bocadillos fríos frente al ordenador. Regresaba tarde con los trenes casi vacíos. Nunca reclamó horas extra. Pensaba que todo sumaba. En el 3er año murió su padre. Un infarto en el turno de noche. Recibió la llamada en la oficina junto a la impresora. Salió sin hacer ruido. En el bolsillo llevaba la foto doblada, la misma que luego guardaría en la carpeta. Tras el entierro, volvió al trabajo al día siguiente. No quería perder el ritmo. La madre le pidió calma. Él respondió con un abrazo corto. Sentía que parar era peligroso. Ascendió a analista después de mucho tiempo. No hubo anuncio ni aplauso. Solo un correo escueto y una mesa distinta. Compró un traje sencillo para la ocasión, pagado en varias cuotas. Conoció a su esposa en una biblioteca municipal. Compartían mesa y silencio. Hablaban poco, lo justo. Se casaron en una parroquia pequeña, sin música grabada. Prometieron sostenerse sin promesas grandilocuentes. Juntos ahorraron durante años. Guardaban recibos en sobres etiquetados. Vivienda, impuestos, material escolar futuro. Soñaban con algo propio, no grande, estable. Decidió emprender cuando la consultora fue absorbida. Le ofrecieron una salida digna. Firmó una rescisión con cuidado. Usó la indemnización como capital inicial. Registró la empresa en un notario del centro. Fecha escrita a mano. Tinta azul. Los primeros años fueron austeros. Una oficina compartida, muebles usados. Pagaba antes a proveedores que a sí mismo. Dormía poco. Rezaba menos. Pero seguía cerrando los ojos antes de dormir. La empresa creció despacio. Clientes pequeños, contratos claros. Rechazó acuerdos dudosos aunque prometían más dinero. Prefería perder oportunidades que dormir inquieto. Esa decisión tuvo costos reales. Llegó la crisis económica, pagos retrasados, llamadas tensas. Pidió créditos con aval personal. Firmó documentos largos sin leerlos del todo. Confiaba en que el trabajo sostendría todo. Un error administrativo, mínimo, abrió un proceso legal. Un socio ocultó información clave. El protagonista asumió responsabilidades que no eran solo suyas. Pensó que era lo correcto. No quiso señalar. El juicio fue breve y frío. Papeles, sellos, frases técnicas.
La sentencia llegó en un sobre blanco. Perdió la empresa, perdió ahorros, perdió reputación. La madre enfermó poco después. Gastos médicos constantes. Vendió el coche, luego el despacho. Guardó lo que pudo en cajas. La esposa intentó sostener el ánimo, pero el cansancio se acumuló. Las conversaciones se hicieron prácticas. Horarios, cuentas, silencios largos. Un día ella se fue a casa de una hermana. No hubo gritos. Lo que quedó fueron objetos. La carpeta vieja con contratos anulados. La foto doblada del padre, una libreta vacía y una fe sin palabras, desgastada pero aún presente. Todo eso tenía peso. No era una caída repentina, era la suma de decisiones, renuncias y silencios. Nada fue gratuito, nada se perdió sin dejar marca. Después de la pérdida, los días comenzaron a repetirse sin resistencia. Se levantaba temprano por costumbre, no por necesidad. Preparaba café barato en una cafetera vieja. Lo bebía de pie, mirando la pared. Salía a la calle siempre a la misma hora. Caminaba sin rumbo claro, siguiendo trayectos conocidos. Pasaba frente a oficinas donde antes entraba con prisa. Ahora solo miraba los relojes desde fuera. Buscaba trabajo sin entusiasmo. Enviaba currículos impresos en una copistería cercana. Usaba el mismo sobre para varios intentos. Esperaba en salas frías, con sillas alineadas. Escuchaba frases correctas, sin promesas. Al volver abría la puerta despacio. El piso estaba en silencio constante. La mesa seguía puesta para dos, por inercia. No la cambiaba. Comía lo que hubiera, sin horario fijo. Guardaba los platos sin pensar. Lavaba las manos más tiempo del necesario. Revisaba el correo varias veces al día. Casi nunca día respuestas. La carpeta vieja seguía sobre la mesa, no la abría. Sabía lo que había dentro. Prefería dejarla intacta, como un objeto frágil. Por las tardes se sentaba junto a la ventana. Veía pasar gente con mochilas y prisa. Escuchaba conversaciones ajenas sin entenderlas del todo. El mundo seguía, eso era evidente. Intentó volver a la parroquia del barrio. Entró una vez, se sentó al fondo. Las palabras no le alcanzaron. Salió antes de que terminara. La oración se volvió un gesto vacío. Cerraba los ojos sin esperar nada, no pedía, no reclamaba, solo repetía el hábito. Dormía mal, se despertaba antes del amanecer, miraba el techo largo rato, pensaba en cuentas, nombres, fechas confusas. Nada se resolvía. Los días laborales y los festivos se mezclaron. Ya no distinguía uno del otro. Compraba lo mismo en el supermercado. Elegía productos baratos, siempre los mismos. Recibía llamadas de números desconocidos. A veces contestaba, a veces dejaba sonar. No sentía urgencia. Un antiguo colega le escribió un mensaje corto. Preguntó cómo estaba. Respondió con una frase neutra. No hubo continuidad. La madre murió en un hospital público. Él llegó a tiempo, tomó su mano. No dijo nada importante. Firmó papeles con calma. Después del entierro, volvió solo al piso. Colocó la libreta vacía en un cajón. No la abrió. No tenía qué escribir. La esposa no regresó. Enviaba mensajes breves, cuestiones prácticas, nada más. Las noches se hicieron largas. Encendía la televisión sin sonido. Miraba imágenes sin seguirlas. Apagaba sin decidir. Dejó de buscar respuestas. No porque las hubiera encontrado. Simplemente dejó de esperar. El cuerpo seguía funcionando. Comía, caminaba, dormía poco. Nada dolía de forma aguda. Había una fatiga constante, como un ruido bajo que no se apaga. No se quejaba, no explicaba. El silencio se volvió costumbre. La soledad dejó de ser una palabra pesada. Era solo el estado normal de las cosas. Algunas mañanas pensaba en el auditorio, en la risa ajena, en la frase dicha con seguridad. No sentía rabia, solo distancia. Seguía cerrando los ojos antes de dormir. No sabía a quién, no sabía para qué. El gesto permanecía, vacío y automático. Así pasaron los meses, sin lucha, sin decisiones grandes, solo repeticiones. El desvanecimiento no fue un colapso, fue una reducción lenta, hasta quedar en lo mínimo. Una mañana no se levantó de inmediato. Se quedó sentado en la cama con los pies en el suelo frío. No había prisa, no había razón. Miró la habitación como si fuera ajena. La silla con ropa doblada, la lámpara encendida toda la noche, el reloj marcando una hora cualquiera. Pensó una frase simple.
No tiene sentido. No la repitió, no la discutió. Fue al baño y se miró al espejo. El rostro estaba ahí, sin sorpresa. No buscó defectos ni respuestas. Solo comprobó que seguía presente. Se lavó la cara con agua fría. El gesto fue mecánico. No despertó nada. Preparó café, pero no lo bebió. Lo dejó enfriar sobre la mesa. Se sentó frente a la taza. Esperó sin saber qué. La carpeta vieja seguía en el mismo lugar. La tocó con la punta de los dedos. No la abrió. No sintió curiosidad. Se acordó del padre. Sin imágenes precisas, solo una sensación lejana, como un ruido detrás de una pared. No pensó en Dios. Tampoco lo negó. La idea estaba ausente, como un mueble retirado. El teléfono estaba apagado desde la noche anterior. No lo encendió. No esperaba mensajes. Salió al balcón. La calle tenía el sonido normal de un día laborable. Coches, pasos, voces. Nada se detenía por él. Apoyó las manos en la barandilla. Sintió el metal frío. Eso fue todo. Volvió dentro y se sentó en el suelo. La espalda contra la pared, las rodillas dobladas. Permaneció así largo rato. No pensaba en soluciones. No evaluaba opciones. No hacía listas mentales. Había llegado a un punto fijo. No abajo, no arriba. Simplemente detenido. Se dio cuenta de que no tenía fuerzas para sostener nada más. Ni una explicación, ni una promesa, ni una queja. Aceptó ese hecho sin palabras, como se acepta el cansancio después de caminar demasiado. No hubo lágrimas, no hubo alivio, solo una quietud espesa. Recordó brevemente la risa del auditorio, no como herida, como dato. Pensó que quizá todo había sido siempre así, que él había añadido esfuerzo donde no había respuesta. Esa idea no dolió, tampoco consoló. Se recostó en el suelo, miró el techo. Siguió una grieta pequeña con la vista. El tiempo pasó sin forma, no lo midió. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de intentar sostener su propia historia. No la corrigió, no la defendió. No se dijo que todo estaría bien, no se dijo que todo estaba perdido. Simplemente dejó de decirse cosas. El cuerpo respiraba solo. Eso era suficiente. En ese punto no había luz, tampoco oscuridad dramática, solo ausencia de dirección. No pidió ayuda, no la rechazó, se quedó ahí, entero, vacío. Lo encontró una tarde cualquiera, sin preparación. Estaba sentado en un banco del parque cercano al piso. Había salido a caminar sin rumbo, como otros días. El banco no era especial. Madera gastada, pintura descascarada. El desconocido ya estaba allí, mirando al frente. No parecía esperar a nadie. No revisaba el teléfono, no miraba el reloj. El protagonista dudó un instante. Luego se sentó en el extremo opuesto. Dejó espacio entre ambos. El silencio fue largo. No incómodo, simplemente largo. El desconocido vestía sencillo. Ropa limpia, sin marcas visibles. Zapatos usados, bien cuidados. Miraba los árboles como si los conociera. Respiraba despacio. Pasaron varios minutos. El ruido del parque seguía igual. Niños, pasos, una pelota rodando. El desconocido habló primero. No levantó la voz. Ese banco siempre estuvo flojo, dijo. El protagonista miró la madera. Era cierto, se movía un poco. No respondió. No hacía falta. Otro silencio, más largo que el anterior. Antes se sentaba aquí por la mañana, dijo el desconocido. Ahora viene por la tarde. El protagonista giró la cabeza. No preguntó cómo lo sabía, solo asintió, casi imperceptible. Por la mañana no tenía sentido, respondió. El desconocido aceptó la frase sin comentario. Trae siempre la misma chaqueta, continuó, la del bolsillo interior roto. El protagonista tocó el bolsillo por reflejo. Seguía roto. No sintió miedo, sintió atención. La arreglaré, dijo sin convicción. No, respondió el desconocido. No lo hará. No fue una acusación. Fue una constatación tranquila. El protagonista miró al suelo. Ya no arreglo cosas, dijo. El desconocido no lo contradijo. A veces eso es descanso, comentó. Otras veces es rendición. No explicó la diferencia.
El viento movió hojas secas. Un perro pasó corriendo. Su padre también se sentaba aquí, dijo el desconocido. No en este banco, en el de enfrente. El protagonista levantó la cabeza de golpe. Eso no es posible, murmuró. Lo hacía cuando salía del turno de noche, continuó el otro, antes de volver a casa. La imagen apareció sin esfuerzo. El padre cansado y en silencio. No hablaba mucho, añadió el desconocido, pero se quedaba hasta que amanecía del todo. El protagonista tragó saliva. No preguntó quién era ese hombre, no lo exigió. Usted también se queda hasta que se vacía, dijo el desconocido. Luego se va. No espero nada, respondió él. Eso es evidente, dijo el otro. No hubo ironía. El desconocido giró un poco el cuerpo. Lo miró por primera vez. La mirada era directa, sin presión. Trajo la carpeta, dijo. La deja siempre bajo la mesa. El protagonista sintió un peso leve en el pecho. No la abro, aclaró. Lo sé, respondió el desconocido. Otra pausa. Perdió más de lo que dice, añadió, y menos de lo que cree. El protagonista no reaccionó. Dejó que la frase quedara en el aire. No vengo a discutir, dijo el desconocido, ni a convencerlo de nada. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó por fin. El otro tardó en responder. Porque se sentó, dijo, y porque no se fue. Eso no aclaraba nada, pero tampoco confundía. No tengo fuerzas, admitió el protagonista. No se las estoy pidiendo, respondió el desconocido. El sol comenzó a bajar. La sombra del banco se alargó. Mañana traerá la carpeta, dijo el desconocido. No para mostrarla, solo para tenerla cerca. ¿Por qué? Porque ya no puede sostenerla solo, contestó. El protagonista respiró hondo. No protestó. El desconocido se levantó primero. No ofreció la mano. Nos veremos, dijo. ¿Aquí? Donde haga falta, respondió. Se alejó sin prisa. No miró atrás. El protagonista se quedó sentado. El banco seguía flojo, pero no se levantó de inmediato. Al día siguiente llevó la carpeta. No sabía por qué obedecía esa frase. Solo la tomó antes de salir. La dejó bajo la mesa del banco, como siempre. El parque estaba casi vacío. El desconocido ya estaba allí. No saludaron. No era necesario. Se sentaron. El silencio volvió a ocupar su lugar habitual. No la abrirá hoy, dijo el desconocido. El protagonista asintió. Nunca fue solo miedo, continuó. Fue una decisión. Esa palabra quedó suspendida. Usted eligió callar, dijo, en más de un momento. El protagonista miró al frente. No negó. En la consultora, añadió el desconocido, cuando vio el informe alterado. La escena regresó con precisión. Una hoja fuera de lugar, una cifra corregida a mano. Pensó que no era su responsabilidad, dijo el otro, que alguien más lo arreglaría. El protagonista apretó los dedos. No quiso perder el puesto, continuó. No entonces. No dio reproche en la voz, solo exactitud. También calló cuando el socio escondió información. Dijo, lo vio, lo entendió y no habló. El protagonista cerró los ojos un instante, no para huir, para sostener la imagen. Dijo que asumía todo, continuó el desconocido. Pensó que era noble. El protagonista respiró despacio. Pero también fue orgullo, añadió. Quiso cargar con algo que no era solo suyo. Esa frase sí pesó. No defendió la verdad, dijo. Defendió su imagen de hombre correcto. El protagonista no respondió, no se justificó. Eso tuvo consecuencias, continuó, no solo legales. El sonido del parque siguió normal. Una bicicleta pasó. Su esposa se cansó, dijo el desconocido. No de la pérdida, del silencio. El protagonista sintió un nudo breve. No habló. Usted dejó de compartir el peso, continuó. Se volvió inaccesible. Recordó noches sin palabras, respuestas cortas. No pidió ayuda, dijo, ni a ella.
ni a nadie. El protagonista bajó la cabeza. Y luego hizo lo mismo con Dios, añadió. No lo negó, simplemente dejó de hablar. La frase no acusaba, nombraba. Pensó que la fe era un contrato. Dijo, cumplir, recibir. El protagonista recordó oraciones antiguas, hechas con cálculo. Cuando eso falló, continuó, se retiró. El viento movió ramas altas. Pero la verdad no se retiró, dijo el desconocido. Se quedó esperando. El protagonista abrió los ojos. No estoy aquí para juzgar, añadió, ni para absolver. No ofreció salida. Solo para decir lo que fue, dijo, y lo que es. La carpeta seguía bajo la mesa. Usted no perdió todo, continuó. Perdió control. Esa distinción quedó clara. Confundió fe con garantía, dijo, y dignidad con resistencia. El protagonista tragó saliva. Cansarse no fue el problema, continuó. Callar sí. No levantó la voz. Hoy no tiene que explicar nada, dijo, ni defenderse. El protagonista sintió algo ceder, no alivio, no dolor. Solo escuche, añadió. Permanecieron en silencio largo rato. El desconocido no miraba, el protagonista tampoco. Por primera vez no intentó ordenar la historia, no buscó equilibrio. Aceptó que había elegido, que no todo fue impuesto. Eso no lo destruyó, lo colocó. Eso es la verdad, dijo finalmente el desconocido. No castiga, no consuela. El protagonista asintió lentamente. Pero libera espacio, añadió. No dijo más. El sol ya estaba bajo, la sombra cubría el banco. El protagonista no habló, no porque no pudiera, porque no hacía falta. No ocurrió nada visible al día siguiente. El parque siguió igual. El banco siguió flojo. El desconocido no apareció. El protagonista volvió a casa con la carpeta bajo el brazo. La dejó sobre la mesa, no la abrió, pero tampoco la guardó. Esa noche durmió un poco más, no mejor, solo más tiempo. Por la mañana recibió una llamada, un número fijo, antiguo. Contestó sin expectativa. Era un abogado, no uno nuevo, uno de antes. Le habló con tono neutro. Le dijo que había surgido un detalle, un documento olvidado. El protagonista escuchó sin interrumpir, anotó una dirección, colgó. No pensó en milagros, pensó en papeleo. Salió de casa con la carpeta, caminó hasta el despacho indicado, subió escaleras estrechas. El abogado le mostró un archivo, un anexo mal clasificado, una firma que no era suya. El protagonista lo reconoció de inmediato, no dijo nada. Ese documento no borraba la sentencia, no devolvía la empresa, pero aclaraba responsabilidades, permitía reabrir un trámite, nada más. Firmó una solicitud con mano firme. Al salir, no sintió euforia, sintió orden. Los días siguientes fueron prácticos, citas, copias, esperas. Volvía a rutinas que conocía, sin ansiedad, sin ilusión excesiva. Recibió un correo de su esposa, no largo, no frío. Decía que había oído algo, que quería hablar. Se encontraron en una cafetería pequeña. Nessa junto a la ventana, 2 tazas. Hablaron despacio, sin reproches antiguos. Él no explicó todo, no se defendió. Dijo que había callado demasiado, nada más. Ella escuchó. Eso fue suficiente por ahora. No regresaron juntos a casa, pero acordaron volver a verse. El proceso legal avanzó lentamente, como todo lo real. Un juez revisó el anexo, redujo una sanción, ajustó una nota pública. No hubo disculpas oficiales, solo correcciones. Eso permitió algo concreto, volver a trabajar. Un antiguo cliente lo llamó. Había leído la aclaración, preguntó si estaba disponible. Aceptó un encargo pequeño, consultoría puntual, pago modesto. Preparó el informe con cuidado, sin prisa, sin miedo. Entregó a tiempo. Nada extraordinario. Recibió otro encargo, luego otro. No reconstruyó la empresa, no quiso. Trabajó solo, con una mesa limpia. La carpeta vieja se quedó en un cajón, no como herida, como archivo. Volvió al parque algunos días, no siempre. El desconocido apareció otra vez, se sentó a su lado. No hablaron del proceso, no hizo falta. Avanza,
dijo el desconocido. No era elogio, era constatación. Despacio, respondió el protagonista. Así es mejor, dijo el otro. Caminaron un tramo juntos, luego se separaron. En casa el protagonista ordenó papeles, tiró algunos, guardó otros. Recuperó hábitos simples, comer a horas, dormir con la luz apagada. Volvió a cerrar los ojos antes de dormir, sin frases aprendidas, sin demandas. Algunas noches no sentía nada, otras solo presencia. No buscó definirla. La relación con su esposa cambió. No se arregló de golpe, se volvió honesta. Compartían silencio sin huir. El trabajo alcanzaba para vivir, nada más. Eso bastaba. Un día encontró la libreta vacía. Escribió una sola línea, no una promesa. Hoy no callé. No escribió más. El desconocido apareció menos. A veces no hablaba. Un día no volvió. El protagonista no lo buscó. Sabía dónde encontrar el silencio necesario. La intervención no fue un acto visible, fue una cadena de hechos pequeños. Una llamada, un documento, una conversación, nada espectacular. Pero todo estaba en su lugar. Por primera vez en años no sintió que debía probar nada. Vivía, con consecuencias, con verdad. Eso era suficiente. La vida se ordenó sin anuncios. No hubo un día exacto para notarlo. Fue una suma de gestos pequeños. Se despertaba a la misma hora, abría la ventana, dejaba entrar el aire frío de la mañana, preparaba café y ahora lo bebía, sentado, sin prisa. El trabajo ocupaba un espacio claro, horas definidas, tareas concretas. No aspiraba a crecer, solo a cumplir bien. Algunos clientes lo recomendaban, otros no volvían. Eso ya no lo alteraba. La relación con su esposa siguió un ritmo propio. Caminaban juntos algunos domingos, hablaban de cosas prácticas. A veces recordaban el pasado, sin reproches, sin nostalgia exagerada. No volvieron a vivir juntos de inmediato, pero dejaron de huir. En la parroquia entraba y salía sin esfuerzo. Se sentaba al fondo, escuchaba. No buscaba respuestas completas, solo presencia. El parque seguía ahí, el banco seguía flojo. Se sentaba algunos días, solo. A veces pensaba en él, desconocido. No con ansiedad, con gratitud tranquila. No necesitaba verlo. Lo reconocido ya estaba hecho. La carpeta vieja permanecía en el cajón. No pesaba, no llamaba. Era parte del orden. Un atardecer preparó la mesa para dos, sin aviso previo. Ella llegó. Cenaron sencillo, hablaron poco. Se quedaron mucho tiempo en silencio. Ese silencio no se paraba. Antes de dormir, él cerró los ojos. No dijo nada. No pidió señales. No ofreció pruebas. La fe no volvió como certeza. Volvió como espacio. Un espacio donde ya no necesitaba defenderse. Al amanecer siguiente la luz entró despacio. Iluminó la mesa. Los papeles ordenados. Nada extraordinario. Solo una vida posible. Y en esa calma, sin palabras, todo lo esencial estaba en su lugar.